Bueno, vamos con el video número 2 y vamos a hablar ahora de la elección del tratamiento. El edema macular diabético, distinto que otras patologías, como por ejemplo la degeneración macular relacionada con la edad u otras patologías que tratamos de la retina, tiene múltiples posibles tratamientos. Durante años se utilizó mucho el láser, existe la utilización de corticoides y también existen los antiangiogénicos, que es lo que estamos hablando justo hoy. Vamos a analizar un poquito esto. Hay un estudio muy interesante publicado por el DRCRnet que compara estos tratamientos en forma directa y compara estos pacientes tratados con antiangiogénicos con el agregado de láser temprano o tardío, utilizando corticoides, en este caso triamcinolona, o la utilización del láser. Lo que podemos ver es que el corticoide tiene la típica curva de ganancia visual temprana, luego caída por el desarrollo de catarata, operados de catarata comienzan a ganar visión nuevamente. El láser, una pequeña ganancia visual de 2-3 letras que se mantiene en el tiempo. Y los antiangiogénicos producen una ganancia rápida y sostenida en el tiempo a pesar de muchas inyecciones para lograr este efecto. Pero, ¿sería la comparación de solamente ver el resultado final a 2 años de 10, 8, 3 y 2 letras para decir que estos pacientes se han beneficiado o no del tratamiento? ¿Y por qué es que los antiangiogénicos son el tratamiento número 1 en el mundo para el manejo de estos pacientes? La realidad es la siguiente. No debemos mirar simplemente esto como si fuera una carrera de autos a ver quién salió primero, segundo, tercero y cuarto, sino mirar cuántos pacientes tienen una amplia mejoría de la visión y cuántos pacientes tienen una amplia caída en su visión. Cuando miramos esto, vemos que alrededor del 30% de los tratados con antiangiogénicos tienen una amplia mejoría y que los corticoides láser es aproximadamente 20. Es también un buen tratamiento. Ahora, cuando miramos las pérdidas visuales, vemos que los corticoides láser tienen también una amplia pérdida, algo que con los antiangiogénicos pasa casi nunca. Por lo tanto, lo que podemos decir es que en la mayoría de los lugares del mundo se elige el tratamiento antiangiogénico para el manejo de los pacientes con edema macular diabético porque tiene una alta tasa de éxito en virtud de una muy baja tasa de fracaso. ¿Los otros tratamientos funcionan? Claro que funcionan, tienen un buen resultado, pero tienen una tasa de éxito apenas superior a la tasa de fracaso que presentan en este tipo de pacientes. Puede ser que el fracaso sea explicado por baja eficacia, desarrollo de cataratas, cicatrices por el láser, etc. Pero la realidad es que cuando miramos estos tratamientos, los antiangiogénicos, a pesar de que requieren varias inyecciones, tienen alta tasa de éxito y baja tasa de fracaso. Si bien lo que mostramos recién era hecho con triamcinolona, hoy en día existen nuevos métodos de aportar corticoides dentro del ojo y uno de ellos sería el implante de dexametasona. Y este estudio, el estudio Maggiore, es un estudio que muestra una comparación entre los resultados si uno trata a los pacientes con el implante de dexametasona, utilizando 3 dosis en el primer año, comparándolo con el ranibizumab en forma PRN, que da aproximadamente unas 9 inyecciones por año. Si bien muchas veces se hace simplemente hincapié en la diferencia de 3 contra 9 inyecciones, lo que debemos destacar de estudios es que las ganancias visuales para los pacientes tratados con antiangiogénicos son casi del doble de los pacientes tratados con el implante de dexametasona. O sea, una ganancia muy superior. Y si bien el número de las inyecciones fue mayor en el primer año, sabemos que cuando tratamos a los pacientes con antiangiogénicos, el promedio de inyecciones del primer año debería ser cercano a 8, pero el segundo ya es cercano a 4, el tercero es cercano a 2, y luego es solamente una inyección o ninguna en el tiempo. Esto quiere decir que los antiangiogénicos inducen una modificación de la enfermedad, algo que los corticoides no logran demostrar en los diversos estudios. Por lo tanto, el número de inyecciones con el corticoide sería 3 o 4, 3 o 4, 3 o 4, y permanecería así en el tiempo. Con los antiangiogénicos puede ser aproximadamente 8, 3, 2, 1 y luego ninguna inyección. O sea que hay que comparar el número de inyecciones a lo largo del tiempo y no solamente en el primer año. ¿Qué pasa cuando queremos comparar distintos antiangiogénicos entre sí? Tenemos una evidencia enorme colectada hasta el año 2015, y ahora les explico por qué hasta el año 2015, en el que vemos un montón de estudios de fase 3, tanto con aflibercept como con ranibizumab, y podemos ver que no existe una clara diferencia entre los resultados de una droga o la otra. La única diferencia que vemos está explicada por la agudeza visual basal, cuánto veía el paciente al inicio del tratamiento. Los pacientes que ven poco ganan mucho y los pacientes que ven mucho ganan poco. Todos terminan aproximadamente en 70 letras.
Pero en el 2015 se publicó un estudio que fue totalmente distinto y que es el protocolo T, y muestra una leve ventaja que solo permaneció durante el primer año para el aflibercept por sobre el ranibizumab. Hay que destacar que el ranibizumab utilizado, en este caso, es una dosis de 0,3, algo que es pasado por alto muchísimas veces que nos presentan estos resultados, ya que es apenas un poco más de la mitad de la dosis habitual que utilizamos en Argentina. Pero ¿es que el 0,3 y el 0,5 son diferentes o no? Cuando miramos los resultados del RIDE y RISE hay una diferencia leve, en este caso son 2 letras, por ejemplo, y un poco menor para el estudio RISE. Pero lo que vemos es que en los análisis que fueron presentados ante la FDA hay una clara ventaja de ganancia visual del 0,5 sobre el 0,3. Y hay una clara ventaja del 0,5 para aquellos pacientes que tienen visiones de 5 décimas o más. Por lo tanto, aparentemente el 0,5 sería bastante mejor que el 0,3. También, cuando se hizo un desglosado de los resultados del estudio, se encontró que para cualquiera de las categorías que quisiéramos mirar aquí, salvo para 2 o 3 de ellas, el 0,5 siempre fue mejor que el 0,3, sea para distintos tratamientos previos, distintos niveles de hemoglobina glicosilada, distintos niveles de agudeza visual. Y de esta forma podemos ver que los pacientes tratados con 0,5 siempre tuvieron mejor resultado que el 0,3. Queda abierta la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho el protocolo T con 0,5 en vez de con 0,3? Y tendríamos una comparación más directa de lo que usamos nosotros aquí, el ranibizumab 0,5 contra el aflibercept, que comercialmente es el mismo en todos lados. Aún así, dejando de lado la eficacia, ya que se utilizó un ranibizumab de una dosis bastante menor, el número de inyecciones, aún utilizando esta menor cantidad de ranibizumab, fue exactamente el mismo, tanto para el primer año como para el segundo año, siendo de 9 inyecciones para el primer año y 14 en total para el segundo año. O sea que no hubo ninguna ventaja de durabilidad respecto de la aflibercept por sobre el ranibizumab. Por lo tanto, podemos decir que la durabilidad es la misma y la eficacia queda cuestionada, ya que no sabemos cómo hubiera sido si se hubiera hecho ese estudio de otra forma. Bueno, con esto terminamos el segundo video de la elección del tratamiento para el paciente con edema macular diabético. Muchas gracias.